últimos días habrán oído ustedes hablar más de una vez de Diego Martínez, este investigador español de 30 años, que el mismo día recibió dos noticias. Una, que la Sociedad Europea de Física le había concedido el galardón al mejor investigador joven en su campo. Y dos, que el Ministerio de Economía le había negado un contrato Ramón y Cajal para regresar a España a seguir desarrollando aquí su investigación. Noticia que fue acogida pues en muchos sectores de nuestra sociedad con indignación. Hablamos de la fuga de cerebros. Pero también nos consta que algunos científicos dijeron, ojo, que los medios de comunicación igual no están enfocando adecuadamente o acertadamente este asunto. Así que aprovechando estos minutos que le dedicamos cada viernes a la ciencia, pues le vamos a preguntar a Alberto Aparici para que nos arroje un poco de luz sobre este asunto en el que se mezclan varios ámbitos. Son el de estrictamente científico, el del dinero, los recortes, y el de las decisiones administrativas. Hola Alberto, muy buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes. Oye, empieza por explicarnos, o por recordarnos, porque creo que ya lo hemos explicado alguna vez, esto de los contratos Ramón y Cajal, ¿qué es exactamente? Bueno, pues mira, es muy fácil de entender. Es un contrato destinado a traer a España a gente que tiene mucho talento y que ha demostrado de alguna manera a lo largo de su carrera que puede, digamos, volar por su cuenta, ¿no? Así que lo que haces tú es hacerle un contrato de 5 años. Ellos vienen aquí a España, establecen una línea de investigación y aportan, digamos, nuevas ideas y comparten nuevas ideas con los científicos españoles. Entonces, estos contratos además tienen otra característica que es la que hace que se les llame becas de retorno. Porque, aparte de que están destinados a científicos con experiencia, que pueden ser, por ejemplo, españoles que hicieron su tesis en España y que se fueron al extranjero con contratos postdoctorales y tal, y que ahora ya han demostrado su valía, pues tú lo que haces es devolverlos a casa y el contrato destina una cierta cantidad de dinero a que cuando se acaba estos 5 años que tienen ellos el contrato, se establezcan definitivamente en el sitio donde han estado investigando ese tiempo, o si no puede ser, pues en otro sitio de España. Bueno, estas son las intenciones y las reglas de este programa. ¿Ha tenido éxito en esa intención final, que es la de establecer a la gente más brillante en nuestro país? Pues la verdad es que sí, porque el programa empezó hace más de 10 años, empezó en el año 2001, y ha traído de vuelta no solo a gente española, sino también a extranjeros que se han enterado de que este programa existía, que han visto que es lo que ellos hacían tenía algún tipo de cabida en la ciencia española y han aplicado a esto y se la han dado, llegando a las universidades españolas e incluso, digamos, aportando una visión diferente a departamentos de universidades que por todo lo demás estaban llenos de españoles, ¿no? Y que de esta manera han empezado a tener pues algún alemán, algún italiano, algún griego. O sea que la gente hasta ahora piensa que este programa ha funcionado muy bien y están muy satisfechos con los Ramones y Cajales. Y entonces, en el caso que comentábamos antes de Diego, ¿qué es lo que dirías tú que ha fallado? O sea, ¿qué se debe esa diferencia entre el Ministerio de Economía de España, si es que hay esa diferencia, no sé, entre el Ministerio y la Sociedad Europea de Física que le ha premiado? Bueno, la polémica, en mi opinión, tiene dos vertientes. Por un lado, que la información original era tal vez un poco incompleta, ¿no? Porque solo señalaba esta contradicción entre me han dado un premio y me han negado un contrato, ¿no? Cuando la situación realmente no es tan sencilla. Y para verla un poco en contexto, os diré yo lo que yo creo que son los puntos esenciales, ¿no? Para empezar, Diego es una persona joven. Es un tipo con mucho talento, pero tiene solo 30 años. Ha estado 3 años en el extranjero. Mientras que a estos contratos opta gente de hasta 35 años. Esto quiere decir que Diego puede ser muy bueno, y de hecho lo es, pero va a haber siempre candidatos con mejor currículum que él simplemente porque llevan más tiempo en este negocio. Entonces han generado más artículos, han generado más publicaciones. O sea que en este sentido no es raro que le acabaran negando el contrato y de hecho es incluso posible que él hasta cierto punto lo imaginara, ¿no? Porque el currículum tiene que ser el principal argumento y él aún tiene 5 años más para agrandarlo y ya llegará a algún momento en el que podrá optar con más posibilidades a otras convocatorias, ¿no? O sea, que entre los criterios de evaluación para el Ramón y Cajal, ser joven no puntuaría favorablemente, sino que sería un poco al revés, sería un obstáculo en comparación con quienes no son tan jóvenes como tú y por tanto tienen ya más experiencia, más trabajo realizado, más publicaciones, más currículum. Bueno, de alguna manera el contrato intenta contratar a gente joven, pero siempre se pone énfasis en el currículum, en que tú demuestres que eres una persona independiente, en que tú demuestres que has podido generar cosas por tu cuenta. Y claro, alguien con 5 años más en un centro de muy alta calidad, pues tiene muchas más probabilidades de haber demostrado eso. Y sin duda Diego lo demostrará, porque la colaboración en la que él trabaja, que es el experimento del LHCb, está muy contenta con él y eso se ve con las responsabilidades que la colaboración le ha ido dando en estos años. Me dijiste que había dos vertientes
vertientes, creo que me has contado la primera. ¿Y la segunda cuál es? Eso es. La segunda es la que yo creo que ha hecho que todo esto salte a los medios, ¿no? La que ha generado pues un enfado en él, en la gente de su entorno, y es que la evaluación, la memoria de evaluación que a ti te dan diciendo, bueno, pues dado lo que nos has presentado, nosotros creemos que esto se merece la siguiente evaluación. Pues esta evaluación ha sido un tanto injusta y se ha redactado de manera que yo creo que es poco respetuosa, ¿no? Porque, por ejemplo, a Diego le han dicho que su currículum está por debajo de la media de investigadores de su edad. Y eso, francamente, yo después de haberlo visto, yo me lo he mirado, yo creo que eso es falso, es objetivamente falso. Entonces, una cosa es que no pueda competir con gente mayor que él, pero para su edad Diego tiene muy buen currículum. Y la comisión yo creo que ha despachado este asunto con una cierta displicencia, ¿no? De una forma, de alguna manera yo entiendo que él esté enfadado con esto. Aunque también entiendo que la comisión a lo mejor quisiera dar prioridad a gente mayor que no va a poder optar a otro Ramón y Cajal y que a lo mejor está en una situación más apurada. Pero sin duda el comité evaluador no ha estado bien ahí, no ha hecho las cosas de buena manera. O sea, que en tu opinión no se trataría de una de una mala evaluación del currículum del científico que aspira al Ramón y Cajal, pero sí de poco acierto a la hora de explicar y de comunicar esa decisión. Bueno, a lo mejor yo no me atrevería a llegar tan lejos, ¿no? Porque para eso tendría que estudiarme el currículum de todos los candidatos y tampoco lo he hecho. Yo supongo, porque los Ramones y Cajales son unos contratos con mucho prestigio y que normalmente se dan a gente muy buena, que no se habrán equivocado en ese sentido, ¿no? Pero efectivamente esa evaluación un poco incorrecta existe. Y yo entiendo que una persona joven como él, de alguna manera, 30 años, no debe sorprenderse de que le denieguen una Ramón y Cajal. Pero también creo que la comisión ha tenido esta especie de mal gusto que ha llegado incluso a incurrir en falsedades en ese informe, y yo entiendo el enfado. Pero sobre todo es que creo que ninguna de estas cosas es el problema más serio de los Ramones y Cajales. Y esto no se ha señalado suficientemente en las informaciones. El programa Ramón y Cajal hoy es peor que hace 5 años, pero no lo es por el caso de un investigador al que le han denegado un contrato. Es sobre todo por 2 razones. Por un lado, el programa ha sido muy adelgazado, ¿no? Se vienen reduciendo año tras año las plazas que se dan. Y de alguna manera yo entiendo que las comisiones querrían contratar a gente joven para que pudieran empezar un proyecto pues con más fuerzas, con mucha más iniciativa y con tiempo por delante. Pero ¿cómo se va a hacer eso si cada año se dan menos plazas y hay gente mayor que está haciendo currículum para optar a esas plazas? De hecho, el programa completo se ha reducido en prácticamente un 50% desde que fue creado en 2001. Y yo te diría que, mira, estamos en crisis y todo el mundo se está apretando el cinturón. Apretárnoslo en ciencia posiblemente no es una buena idea, porque a medio plazo España debería optar a competir con países que apuestan por la tecnología, con países como Alemania, con Francia, no con China, porque China siempre nos va a ganar en mano de obra barata. Entonces, apretarse el cinturón en la ciencia no es un buen negocio, pero yo lo podría entender, porque peor es que recortemos en sanidad o en educación. En un caso extremo yo lo podría entender. Pero es que además de volverse más escuálido el programa, también se ha vuelto menos fiable, y eso sí que es un poco más grave. ¿Menos fiable en qué sentido? ¿Qué quieres decir cuando dices que es menos fiable? Pues que ya no siempre cumple con lo que la gente espera de él, ¿no? Por ejemplo, te doy 2 ejemplos. Las Ramones y Cajales salían en convocatorias anuales, habitualmente salían en enero de cada año. El año 2012, que era justo después de las elecciones, con la excusa de que el gobierno estaba recién llegado, o no sé si con la excusa de la herencia, realmente no se supo nunca la excusa, la convocatoria no salió. La convocatoria salió en octubre de 2012. Entonces, como resultado, esta convocatoria de 2012 se acaba de resolver ahora, bien entrado el 2013. Así que la de 2013 esperemos que salga en otoño, ¿no? Pero con todo este asunto, el Ministerio lo que ha logrado es saltarse una convocatoria. Y claro, si este año hay menos contratos y además los pide la gente que corresponde a 2 años, es decir, el doble de gente, el resultado es que el Ministerio se ahorra un 50%, pero que hay mucha gente que se queda fuera, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Yo pienso que ahorrar está muy bien. Y a mí me parece bien que a lo mejor nos hayamos pasado. Pero hay maneras más serias y maneras menos serias de hacerlo. Saltarse convocatorias pues no es de las serias. Y yo te diría que esto
es de mal gusto, pero aún hay una cosa que es más grave, que es que antes os he contado que la idea es que un Cajal que termina sea contratado de manera permanente y consiga estabilidad, ¿no? Siempre se habla de estabilizar la carrera del científico, sí, para que así la vinculación con España se prolongue en el tiempo y pueda tener estudiantes de doctorado que sean españoles y que se beneficien también de lo que sabe este científico. Bueno, pues desde hace 3 o 4 años eso pasa a veces y a veces no pasa, porque yo conozco a gente que casi con 40 años y con a lo mejor 2 niños ha tenido que plantearse volver al extranjero, ha tenido que plantearse pedir otro contrato temporal en Francia o en Italia, y es inevitable que algunas de esas personas pues simplemente en un momento dado digan mi familia es más importante y se dejen la ciencia. O sea que en ese sentido el Ministerio debería plantearse ser serio. Y sabemos que además en otros ámbitos también está habiendo retrasos y también está habiendo incumplimientos, ¿no?, entre comillas, de las cosas. Y es cierto que en esto ya no solo interviene el Ministerio, sino que también tienen que ver las universidades y tal. Pero en estos tiempos en los que siempre decimos que tenemos que vender seguridad, tenemos que vender solidez, fiabilidad, yo creo que todos los brazos del Estado deberían estar por esa labor. Y parece que a medida que el dinero va escaseando, pues esas ideas pierden cierta importancia y empiezan a suceder estas cosas que son un poco irregulares y que yo creo que no dejan bien el programa. Uh-huh. Pues me parece muy interesante tu punto de vista y tu perspectiva sobre el asunto de los Ramones y Cajales. Pues me alegro de que te parezca interesante. Yo he procurado contarte las historias que yo vengo recogiendo pues en los últimos años y meses por aquí. Haces muy bien en recogerlas y en contárnoslas. Y si alguno de los oyentes que nos está escuchando está en esta misma situación, ha optado alguna vez a un Ramón y Cajal o se le ha concedido o tiene una opinión diferente a la de Alberto, pues también tenemos el correo electrónico abierto precisamente para eso. Desde luego que sí. Adiós. Y si está muy de acuerdo con Alberto, también nos lo puede decir, faltaría más. Hombre, estaría muy bien. Adiós, Aparici, hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta la semana que viene. Adiós, cuídate.